Hola a todos, el día de hoy vamos a resolver problemas de mecánica de fluidos Arquímedes. Bueno, acá el enunciado nos dice, una piedra pesa 300 newtons en el aire y 280 newtons sumergida en el agua. Nos pide hallar el volumen de la piedra. Bueno, para empezar tenemos que hacer el planteamiento de fuerza de Arquímedes, que hay una fórmula que nos dice que la fuerza de empuje, que en este caso la fuerza B va a ser el peso en el aire, menos el peso aparente. Bueno, también la fuerza en empuje va a ser igual a la densidad del agua por la gravedad y por el volumen. Y bueno, acá nos piden el volumen. Y de esto es donde nosotros despejamos el volumen, que es igual a la fuerza de empuje, entre la densidad del agua por la gravedad. Y bueno, empezamos. Primero ya tenemos la densidad del aire. No, la fuerza en el aire, que es igual a 300 newtons. La fuerza sumergida en el agua, que es igual a 280 newtons. Y bueno, como acá tenemos la fórmula, simplemente reemplazamos y nos daría 300 menos 280 es igual a 20 newtons. Ahora, ya tenemos esta fuerza en B. Para hallar el volumen solo nos quedaría multiplicar la densidad del agua por la gravedad. Y como sabemos, la densidad del agua es igual a 1000 kilogramos por metro cúbico. Y la gravedad en este caso vamos a tomar 9,81 metros por segundo al cuadrado. Y la multiplicación sería la densidad del agua por gravedad es igual a 1000 por 9,81, que nos da un resultado de 9810 kilogramos por metro cúbico. Ahora que tenemos la fuerza de empuje y la densidad del agua por la gravedad, ya podemos hallar el volumen, que el volumen vendría a ser igual a 20 newtons entre 9810. Y pues esto nos da un resultado de... Un momento. 0,002038 y más decimales metros cúbicos. Y bueno, este en litros vendría a ser igual a 2,0387 litros. Y ya ahí tenemos el primer problema resuelto. Continuamos con el segundo problema, que nos dice un objeto de masa de 100 kilogramos y densidad desconocida se pesa sumergido en agua obteniendo una fuerza gravitacional de 150 newtons. Al pesarlo otra vez, el objeto sumergido en un líquido de densidad desconocida se obtiene una fuerza de 144 newtons. Nos pide la densidad del objeto y la densidad del líquido desconocida. Bueno, en primer lugar, pues tenemos que hallar eh, la, la fuerza o el peso real, que es igual a masa por gravedad. Y en este caso, el primero pesa 100 kilogramos por la gravedad, que es 9,81. Y nos da un resultado de 981 newtons. Este es para el primer objeto. Bueno, esto es la masa de 100 kilogramos, que ya está convertido a newtons. Ahora pues, como ya vimos anteriormente, la fuerza de empuje, que es igual a una resta entre... Y pues como ya tenemos esto, que es 981 menos, que como dato nos da la otra masa,
que es 150 newtons, nos da un resultado de 831 newtons. Y también, como anteriormente ya vimos que la fuerza en B es igual a la densidad del agua por la gravedad por el volumen, y despejamos el volumen, que es igual a la fuerza en B del agua entre la densidad del agua por la gravedad. Y bueno, simplemente ahora tenemos la densidad del agua, la fuerza en B, que es igual a 831. Y la masa por gravedad, que también que ya hemos multiplicado, la densidad del agua por la gravedad, mejor dicho, que es 1810.00. Y bueno, esta nos da un valor de 0.831. Bueno, y hallamos el volumen con la finalidad de poder hallar la densidad 1, que no sabemos. Que para hallar la densidad 1 hay una fórmula, que es la densidad es igual a la masa entre el volumen. Y para esto es que nosotros hallamos el volumen. Y ahora nos queda reemplazar en 100 kilogramos, que nos pide la masa, ya no hay la fuerza, entre el volumen, que es 0,831. Acá en la división tenemos una corrección que nos da como resultado 0,0847. Y acá también se reemplaza con lo mismo, 0,0847. Y pues la densidad desconocida 1 vendría a ser 1180,505 kilogramos por metros cúbicos. Y bueno, se puede decir pues que la densidad 1, el objeto es más denso que el agua, por eso pues tiende a hundirse si no es sujeta. Sin embargo, las lecturas dadas son consistentes. Nos aprecia que con un peso aparente de 150 newtons cuando estaba totalmente sumergido. Y ahora nos podemos hallar la densidad 2, que es el mismo procedimiento pero cambiando algunos datos. En este caso, para hallar la densidad 2, primero la fuerza de empuje es igual a 981 menos 144, que nos da 837. Y pues la densidad en 2 también viene a ser fuerza de empuje entre gravedad por volumen. Y bueno, la gravedad por volumen sería 9,81 por... Y bueno, para nosotros poder hallar la gravedad en volumen, nos habíamos olvidado, pues se tendría que despejar aquí. Como vemos en esta fórmula, volumen por gravedad vendría a ser igual a fuerza empuje entre la densidad del agua, que nos da como resultado pues la fuerza en B, que ya tenemos, que es 831 entre 1000, que nos da 0,83. 831. Bueno, y ahora sí ya podemos reemplazar acá. La fuerza en B en este caso es 837 entre 0,831. Y pues la densidad 2 es igual a 1007,22 kilogramos por metro cúbico. Y bueno, y ahí tiene todo lo que nos pide la densidad 1 y la densidad 2. En este problema nos dice: una esfera de plástico flota en el agua con 50% de volumen sumergido.
Esta misma esfera flota en aceite con 40 de su volumen sumergido. Determina la densidad del aceite y de la esfera. Bueno, para empezar a resolver el problema, pues tenemos que saber que el peso del cuerpo es igual al empuje. Y la densidad del cuerpo por la velocidad por la gravedad es igual a la densidad del fluido por esta F, que significa fracción de volumen total sumergida por el volumen por la gravedad. Y la fracción total de volumen sumergida vendría a ser igual pues a la densidad del cuerpo entre la densidad del fluido. Y despejando la densidad del cuerpo nos da a la fracción del volumen total sumergido por la densidad del fluido. Bueno, acá en el primero pues nos da cuando esté en el agua, nos dice que está sumergido en un 50%, que vendría a ser igual a 0,50. La densidad de la esfera va a ser igual a, como aquí ya como podemos ver, la densidad de la esfera viene a ser igual a la fracción sumergida en agua por la densidad del agua. Y esto es igual a 0,50, como la densidad del agua es 1000. Y nos da un resultado de 500 kilogramos por metro cúbico. Ahora, en el aceite. En el aceite nos menciona que es un 40%, que es igual a 0,40. Y nos pide ya la densidad del aceite. Para ello reemplazamos pues la fracción del volumen sumergido en el aceite va a ser igual a la densidad de la esfera. Acá ya estamos despejando por la densidad del aceite. Y bueno, despejamos la densidad del aceite. Que es igual a la densidad de la esfera entre la fracción de volumen sumergida en el aceite. Y pues la densidad de la esfera ya la hemos hallado acá, que es igual a 500 entre la fracción de volumen sumergida, que es un 40%. Y esto nos da como resultado 1250 kilogramos por metro cúbico. Y esto vendría a ser la densidad del aceite. Y es lo que nos pide el problema. Buenas noches con todos. Yo voy a resolver algunos ejemplos de hidrostática, empezando con este primer ejemplo que dice: una esfera uniforme de plomo con una densidad de 11.3 por 10 al cubo kilogramos sobre metro cúbico y una esfera de aluminio con una densidad de 2.7 por 10 al cubo tienen masas iguales. Nos pide hallar cuál es la razón entre el radio de la esfera de aluminio y la de plomo. Pues empezando, yo ya anoté aquí los datos, que vendría a ser la densidad de ambas esferas. Para resolver esto, yo voy a usar lo que es la masa de una esfera, que sería masa es igual a su densidad por el volumen, lo cual podría ser igual a la densidad que multiplica a 4/3 pi r cubo, ¿no? Ahora, el ejercicio me dice que tienen la misma masa, entonces sería lo mismo para ambos casos. Sería
la densidad del plomo, sería Pi, es multiplicado por 4 tercios pi del radio cúbico del plomo, no es igual a lo mismo, ¿no? La densidad del aluminio por 4 tercios de pi por el radio al cubo de la esfera de aluminio, ¿no? 4 pi con 4 tercios por pi por 4 tercios por pi, esto se simplifica, nos quedaría simplemente la densidad por el radio al cubo de ambos. Al cubo de ambos. Que moviendo esto a este lado, los radios a este lado, nos quedaría radio del aluminio sobre el radio del plomo elevado al cubo es igual a la densidad del plomo sobre la densidad del aluminio. El 3 pasa como raíz, bueno, yo lo voy a colocar como un tercio sobre pi elevado a la un tercio, porque es prácticamente lo mismo. Ya teniendo esto, simplemente reemplazamos los valores, nos quedaría así. Sería 11.3 por 10 al cubo sobre 2.7 por 10 al cubo, todo esto elevado a la un tercio. Simplificando esto, nos quedamos con 11.3 sobre 2.7 elevado a la un tercio. Esto nos daría un valor aproximado de 1.61. Y esta vendría a ser la respuesta, ¿no? La razón entre la esfera de aluminio y la de plomo es 1.61. Vamos a colocarlo, ¿no? La razón de 1 es igual a 1.61. Listo. Aquí está la respuesta. Continuando con el segundo ejercicio, este nos dice cuál es la masa de la atmósfera de la Tierra. Y también nos dice que el radio terrestre o el radio de la Tierra es de 6.37 por 10 a la sexta metros. Y la presión atmosférica en la superficie es de 1.013 por 10 a la quinta, ¿no? Yo ya aquí tengo anotados los datos con los que vamos a trabajar. Deben ser estos dos de acá. Y pues sabemos que por fórmula que la presión de la superficie atmosférica equivale al peso de toda la atmósfera dividido por el área de la Tierra. La fórmula, si mal no recuerdo, era así. Que era la presión atmosférica era igual a la masa molar del aire, que creo que se representaba así, por la gravedad sobre el radio de la Tierra, ¿no? Ahora, movemos esto a este lado, porque nosotros queremos hallar esto de acá, que es la masa molar del aire. Sí, esto vendría a ser igual a la masa molar del aire, es igual a la presión atmosférica, pero que multiplica al radio sobre la gravedad. Sobre la gravedad. Ahora, sabemos que el radio terrestre, o bueno, el radio de la Tierra, supone que es igual a 4 por pi por r al cuadrado. Este r ya lo tenemos, que es 6.37 por 10 a la sexta metros. Reemplazando aquí, esto vendría a ser igual a 4 pi, que multiplica 6 por 6.37 por 10 a la sexta al cuadrado. Multiplicando todo esto nos vendría a dar a un valor aproximado de... Uy, se desenfocó, disculpen. Ya, nos vendría a dar un valor aproximado de 5.09996
por 10 a la 14 metros cuadrados. Ya tenemos el dato de R, que voy a poner una T para poder diferenciar. Una RT, ya. Esto lo pasamos aquí, entonces esto vendría a ser igual a la presión atmosférica por este valor, que vendría a ser, bueno, 5.09996 por 10 a la 14 metros cuadrados. Todo esto sobre la gravedad. Ya reemplazando con los datos sería pues 1.013 por 10 a la quinta por 5.09996 por 10 a la catorceava. Todo esto sobre la gravedad, que vendría a ser 9.81. Resolviendo todo esto nos da que la masa del aire es igual aproximadamente un valor de 5.26 por 10 a la 18 kilogramos. Ese vendría a ser el resultado. Ya tenemos el resultado del ejercicio número 2. Ahí lo acomodo para que se vea mejor. Pasando con el último ejercicio, este dice: un tubo en U sencillo contiene mercurio. Dice, ¿no? Cuando se echa 15 centímetros de agua en la rama derecha, ¿cuánto se eleva el mercurio en la rama izquierda a partir de su nivel original? Yo he hecho una pequeña gráfica improvisada, ¿no? Aquí ya está cayendo el agua, suponiendo que en esta parte estaba el nivel original, y aquí ya pues el mercurio ha subido cierta altura. Yo aquí he anotado los datos, que por teoría sabemos que la densidad del agua es 1000 kilogramos por metro cúbico y la densidad del mercurio es 13.600 kilogramos por metro cúbico. Poniendo símbolos, digamos que esta parte de acá va a ser el triangulito de altura, ¿no? Sabemos que sea la subida del mercurio en la rama izquierda, también obviamente por acá abajo va a bajar. Se puede decir que la diferencia entre el nivel del mercurio entre la rama de lo que sube y lo que baja podría ser el doble de esto. Entonces ponemos acá dos triangulitos de H. Ahora, el equilibrio en las presiones. La presión ejercida por la columna del agua debe igualar la diferencia de presión entre los niveles del mercurio. Entonces podríamos ponerlo, ¿no? Que la presión del agua tiene que igualar a lo que es la presión del mercurio, ¿verdad? Que sería 2 por su altura, ¿no? Presión de G por la altura del agua. Cancelando la gravedad, se repiten ambos, nos quedaríamos simplemente pasando esto de aquí a este lado, nos quedaríamos con que la altura nos es igual a la densidad del agua sobre 2 veces la densidad del mercurio, que multiplica a la altura del agua. Ahora, con esto simplemente ya tenemos que reemplazar, porque los datos ya los tenemos. Esto sería igual a 1000, que es la densidad del agua, sobre 2, que multiplica la densidad del mercurio, que es 13.600. Todo esto multiplicado por la altura, o bueno, la cantidad de agua que se echa, que es 15 centímetros. No podemos trabajar en centímetros, entonces esos 15 centímetros lo vamos a convertir a metros, que sería 0.15 metros. Ya con eso ponemos acá 0.15. Multiplicando, esto nos daría un valor aproximado de... a ver, esto se va con esto, multiplicado por 2. 0.05514 metros, ¿no? Entonces tenemos que la altura que ha tenido el mercurio en el lado izquierdo es un aproximado de 0.0055
metros, que convertido a centímetros sería 0.55 centímetros. Y eso vendría a ser... esa vendría a ser la respuesta.